Eskerrik asko Aldundira urreratu zareten guztioi. Gracias a todos los que os habéis acercado a la Diputación Foral de Guipúzcoa, a Etorkizuna Eraikiz. Como hemos comentado para los más madrugadores hace unos minutos, estamos viendo ya los móviles en alto. Tenéis que instagramear, tuitear, facebookear con el hashtag Etorkizuna Eraikiz, Etorkizuna Modak y el perfil Etorkizuna Eraikiz. Lo hemos entendido, sobre todo para los que os habéis incorporado un poquito más tarde. @Etorkizuna Eraikiz, hashtag Etorkizuna Modas. Gracias a todos, de verdad. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser esta tarde, pero sobre todo queremos que sea una tarde cercana, donde la industria de la moda tenga su propia voz. Es un enclave perfecto para las personas que de alguna manera representáis a toda la cadena de valor. Pongáis de alguna manera el foco en el presente, pero sobre todo en el futuro. Etorkizuna Eraikiz egitasmoaren baitan, moda industriaren etorkizuneko erronkak identifikatu, orainaldira ekarri eta denon artean hausnartuko ditugu orain esan dudan bezala. Etengabeko bilakaera bizitzen ari den sektorea dugu hau. Berrikuntza, jasangarritasuna eta teknologia bete-betean iritsi dira industria gero eta globalago honetara. Hala, boladako joera nagusiak abiabizian aldatzen dira norabidez. Zurrunbilo honetan joera berriak edatzeko eta eragiteko tresna bikaina bihurtu da internet. Esan bezala, Instagram, YouTube, app edota e-commerceak mugarri berri bat jarri dute modaren munduan, jantzi eta osagarri pertsonaletatik harago. Etorkizuna modan solasaldian, hausnarketak eta esperientziak partekatuko ditugu. Lehenik eta behin, Asun Dominguez izango dugu gure artean, eta ondoren, Amaia Torrubia, Isabel Zabardiez, Janire Soraluze, Cristina Letemendia eta Sara López Beñikbein. Eskerrik asko, Etorkizuna Eraikin honetara hurbiltzeagatik. Decía, y no me quiero alargar demasiado porque queremos escuchar a los ponentes, que gracias una vez más por acercaros a este espacio de Etorkizuna Eraikiz. Para muchos de vosotros es un nuevo espacio, es una nueva ventana que hace unos meses, diría que hace un año, abría la Diputación Foral de Guipúzcoa para que todas las personas, todos los guipuzcoanos, de alguna manera tengan su espacio, su ventana para la reflexión. No quieren que esta Diputación, este edificio, sea un edificio cerrado, lejano de la ciudadanía. Quieren que en todas las industrias, todas las personas, todos los emprendedores, de alguna manera se acerquen y expongan sus proyectos. En muchas ocasiones, los proyectos políticos, los proyectos de diferentes empresas, de las diferentes industrias, están algo alejadas de nuestro día a día, pero de alguna manera este es el punto de partida para que esto, de alguna manera, nos una a todos nosotros. Muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a los diputados. Imanol Lasa, eskerrik asko, Ainhoa Izpuru, gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Por apoyarnos, por apoyar nuestra industria, la industria de la moda, tan importante en el territorio. Estamos en plena recuperación de ella y tenemos que trabajar poco a poco y eso va a ser trabajo de todos nosotros. Lo he comentado antes en la presentación, comenzaremos con Asun Domínguez y después tendremos a un montón de representantes, entre ellos Amaia Torrubia, de la marca internacional Torrubia & Torrubia, Isabel Zabardiez, que en estos momentos está en un viaje internacional, pero que hemos tenido el placer de grabarle una entrevista. Tendremos a Janire Soraluce, bueno, pues representando a una de las marcas guipuzcoanas más internacionales con 9 puntos de venta propios y 125 a nivel internacional. Cristina Letemendía, que queremos dar de alguna manera, bueno, pues paso a los nuevos emprendedores que están creando sus propias empresas, que están en diferentes incubadoras que tienen relación con la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Y Sara López, bueno, pues representando a NiceFit, que es, bueno, pues muchos de vosotros los conocéis, una nueva app que se desarrolló aquí en Guipúzcoa y que, bueno, pues muchas marcas han echado manos de ella. No me quiero alargar mucho más, lo importante es escuchar a los ponentes. Yo voy a estar aquí, si en algún momento queréis preguntar alguna cosa, levantamos la mano, hay un micrófono abierto, no queremos que sea escuchar, sino queremos dinamismo. Dinamismoa nahi dugu gaurkoan, guk gure ideiak hemen azalduko ditugu, baina zuen erantzuna nahi dugu, bai? Nahi duzunean, Asun Domínguez, un aplauso para ella. ¿Cómo se entiende?
Está encendido, ahí está. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Asun Domínguez no está habituada a hablar en público, pero bueno, sí está habituada a tener a más de 175 alumnos y alumnas en un espacio que se abrió hace 4 años en Amara, en Donostia, San Sebastián, y su objetivo también fue el de abrirse a la ciudadanía y que todas las personas con o sin estudios tuviesen la oportunidad de conocer la propia industria desde su base. Asun, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias a Etorkizuna Eraikiz por darnos esta oportunidad, que nos podamos juntar el mundo de la moda y que podamos hablar de ello. Una frase que he sacado yo de todo lo que ha comentado es identificar los retos del futuro. Yo, desde luego, para mí, el mayor reto del futuro que tenemos en Guipúzcoa es la cultura de la moda, crear cultura y, sobre todo, formación. Tenemos que, para llegar a algún sitio, hay que estar muy bien formado. Eso, a las que estáis estudiando, hay muchas alumnas que están aquí mías. Si no se está bien formado en el mundo, es mucho más difícil de lo que parece, es mucho más complicado y hay que estudiar. No hay que tomárselo a la ligera. Entonces, yo os voy a explicar un poquito cómo he llegado a este punto, cómo he llegado yo a montar una escuela, que parece que dices, bueno, voy a montar una escuela. Y resulta que tengo, como dice Laura, 175 alumnos, en este momento 190 fijos, entre chicos, chicas, y bastante gente que va y viene, que es, bueno, pues hace cursos cortos y va y haciendo cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde? Vale. Entonces yo voy a empezar al revés. Voy a empezar a ver cómo he llegado yo hasta aquí. Cómo hemos llegado a tener 533.000 visualizaciones en un año en un vídeo de YouTube, porque estamos hablando del futuro y el futuro lo estamos como relacionando con las redes sociales, Instagram, YouTube, sí. Yo soy ya veréis que para mí la tecnología tiene que estar de la mano de todo hoy en día, no podemos darle la espalda. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer como yo, que ya tengo más de 50 años, cómo es posible que he unificado una tradición, un oficio tan tradicional como es la costura, con las redes sociales y llegar a esto? Pues tenemos 500 comentarios, 5.500, 9.500 en un solo vídeo, en un solo vídeo, que es el de la falda circular. ¿Cómo hacer una falda circular? Es una tontería, es una cosa muy sencilla hacer una falda circular, coserla, es una cosa fácil. Pero claro, a mí lo que me interesaba era de que, ¿cómo llego yo a la gente? Pues con cosas sencillas. Yo no puedo empezar a explicar cómo se hace un abrigo de golpe y porrazo, porque la gente me va a dar la espalda. Entonces vamos a intentar a ver cómo conseguimos entrar con la gente. Entonces, uno de los vídeos que hemos hecho ha tenido mucho éxito. Ese es el primero, hace un año. La escuela lleva 5, pero yo en YouTube llevo 1. Y este es el último. Entonces, ¿qué estoy haciendo con este tutorial de costura? Hacemos un gorro con pañuelo para las personas de quimioterapia. Eso quiere decir que voy a intentar integrar a todo el mundo. Entonces hemos hablado con la gente de Cachalin, le hemos hecho pues un proyecto de que aprendan a coser y de que se lo hagan a sus amigas. Entonces este es el primero y el último. Entonces, otro... ¿se pasa? Vale. Entonces, ¿cuál es el éxito que hemos tenido con YouTube? ¿Por qué tenemos tantos seguidores, 500 comentarios a los cuales respondemos a todos? Pues porque lo que hacemos es transmitir conocimiento con nuestro YouTube. Nosotros cuando empezamos no empezamos pensando en que queríamos ganar dinero ni hacernos youtuber. Es que para mí eso no sabía ni lo que era youtuber. A ver, vamos a ver. Entonces lo que empezamos fue hacer formación, apoyo a los alumnos que vienen a clase. Que cuando salieran de la escuela tuvieran una plataforma en donde volver a ir a mirar a ver qué habían hecho en clase, porque la mitad no se acordaba de nada. Dice, a mí yo no me acuerdo de nada. ¿Esto cómo va? Entonces lo que hacíamos era, vale, venga, te grabo un tutorial, vas a tu casa y lo vuelves a mirar. Entonces así nació. Entonces nosotros ha nacido, quiero ser youtuber, no, yo no quiero ser youtuber, yo quiero que mis alumnas continúen con la formación y que sepan cómo hacer las cosas bien, que no se vayan a miles de YouTubes que hay en las redes y que explican lo que les da la gana, como les da la gana, y simplemente veo un tutorial, oye, pues parece fácil, lo voy a repetir, a ver si tengo... No,
Tiene que haber un conocimiento detrás de lo que estás haciendo y por eso la gente te sigue, porque ve que se lo estás contando todo. Todo es todo. O sea, yo no me guardo el as debajo de la manga y si quieren algo que vengan a clase y lo aprendan. No, yo lo cuento. Claro que cuento cosas sencillas. Es verdad que no le voy a contar cómo se hace un abrigo. Para eso tendrás que venir a clase. Pero, por ejemplo, nosotros nunca miramos a ver si tenemos muchos seguidores o poco. Primero, porque no tengo tiempo de mirarlo. Y segundo, porque nos da igual. Ya sabemos que mi gente, a la que yo voy dirigida, que es a mi público de mis alumnas, nos ven. Y nos ven tanto en YouTube, porque se lo digo, métete en YouTube y sigue el tutorial, que es igual que en clase. En Instagram, Facebook y WhatsApp hago lo mismo. Yo en Instagram, cada vez que grabo algo, grabo el día a día de clase. De repente me hace gracia lo que está haciendo una, venga, va, te voy a grabar, y me dejan, y le saco. Y con eso aprenden el resto que me siguen. Entonces, mi comunidad de gente me sigue y aprenden también con ello. Pues porque, por ejemplo, de repente a una le digo, ya te he dicho 20 veces que esto no se hace. Digo, lo voy a grabar para que se te quede. Y lo ven las demás. Y dices, a ver, que la ligueta hay que ponerla, bueno, pues cosas técnicas, ¿no? Y voy grabando cosas técnicas de clase y a la gente le hace mucha gracia y lo siguen. ¿Por qué? Porque saben que mañana de repente voy a contar otra cosa. Entonces, estoy transmitiendo conocimiento. Esa es la idea, ¿no? Yo no sé si son mucho, 300 visualizaciones, o son pocas, o 180 likes también, o no. Lo único que sé es que llego a quien tengo que llegar, que es lo que me interesa. ¿A mí para qué me sirve que me sigan que me siguen muchas sudamericanas? Muchísimas, pero bueno. Entonces, eso es lo que os comentaba, el gorro. Entonces, ¿qué he conseguido? Que mis propias alumnas, también ellas se fotografíen con los pañuelos, por ejemplo, en este caso, me manden fotos, me pongan ellas mismas ya están interactuando. O sea, ¿qué? Objetivo conseguido. Ella es una alumna que ha hecho el pañuelo, que se sacó las fotos y tal. Bien, ¿qué hace que una persona quiera aprender costura? Estamos aquí en el mundo de la moda, ¿no? Todas somos de moda. ¿Qué hace que una persona quiera aprender a coser? Miles de motivaciones. Hay personas que quieren, pues, porque son muy manitas y quieren hacérselo para ellos mismos, pero también está el mundo de la personalización. Háztelo tú mismo. Me lo voy a hacer. Y luego no hay nada más sostenible en el mundo que la costura. Porque eso de comprar y tirar, eso sí que es tendencia. Eso se va a acabar. O sea, eso de comprar y tirar, el fast fashion, pues va a haber mucha gente que no. O sea, que el planeta ya no lo va a soportar. Eso lo tenemos ya más o menos todos claro. Entonces, el tunear, el hacértelo tú mismo, el compro una prenda, la arreglo o la modifico. Entonces, mucha gente viene con esa motivación. Otras muchas, pues, porque tienen una espinita clavada de que no han aprendido a coser. Entre 190 personas, imaginaros si hay motivaciones diferentes. Entonces, no es una sola motivación el por qué la gente quiere dedicarse a la moda, ¿no? Diversidad. Tenemos desde chavalitas jóvenes hasta señoras más mayores. Esto también nos da una riqueza increíble. La riqueza de que se puedan mezclar diferentes edades, diferentes motivaciones, diferentes historias. Entonces, los grupos son pequeños, no hay un grupo mayor de 8 alumnos, pero bueno, entonces interactúan mucho entre ellas. Y el tema de que, y están haciendo todas lo mismo, lo mismo está haciendo la señora mayor que la chica joven, que por cierto, las chavalas de 12 años no sabéis cómo vienen, Vamos, alucinante cómo cosen, les encanta y cosen fenomenal. Entonces, yo también tengo, en este momento, que voy a hacer 5 años en marzo, he tenido la gran suerte, por fin, de hacerme con un gran equipo de trabajo que me ayudan, que me apoyan. Ahora mismo están allí ellas en clase mientras estoy aquí, Entonces, gracias a ellas he podido venir. Entonces, también tengo aquí mi equipo y las chicas, bueno, pues que están felices de coser. Entonces, felices de aprender. Vuelvo otra vez, y creo que en esta charla lo voy a decir varias veces, el tema de la cultura de la moda. Mientras no hagamos ver a la gente que está en la calle, al consumidor normal, qué hay detrás de todo esto, de verdad que es complicado hasta que no se aprecie de verdad las que sabéis coser, los que sabéis coser. Hay un valor añadido que hay que darle a este mundo y ese es el de coser. Otras cosas que hacemos son sinergias entre creativos. Esto fue una fiesta que hicimos de mi 4º aniversario y decidí
aunar a todos los diseñadores, que hay un montón de gente creando, que digo, bueno, yo tengo que poner en valor y darle visibilidad a mis chicos al final. De una u otra manera hemos creado pues una comunidad de gente que está trabajando. Pues tengo gente que hace caballero, niño, los de Amarenac, Twin and Chic. De alguna manera o de otra estoy pues ayudando a crear nuevos proyectos. Pero de lo más diversos, o sea, no solo todo, la moda no solamente es diseño de chica que viste, o sea, pues por ejemplo, tengo otra alumna que está trabajando en Natural Killer, que está trabajando las mallas de deporte. No quiero olvidarme a ninguna porque hay de todo, de verdad. Entonces, toda esa gente hay que ponerla en valor y hay que decir, consumimos lo de aquí. Vamos a hacer cosas, pero son gente que a lo mejor teniendo su propio trabajo dicen, yo tengo que aprender. Quiero aprender porque quiero sacar mi marca adelante. Ahí tengo otras 2 alumnas también que están haciendo su propia marca. Vamos, que por aquí veo gente que tiene ya su propio desarrollo de firma. Y a esa gente pero ellos están trabajando, pues hay que ponerle en valor. Entonces, bueno, yo ya he empezado de atrás, he empezado de cómo he llegado hasta ahí. Pero claro, para llegar a algo me da igual. Yo con mi escuela, vosotras con vuestras marcas, tenéis que coger conocimiento, de verdad. Entonces, el conocimiento con la experiencia que os pueda ir dando día a día, vais a generar confianza. Y la confianza es lo que se transmite en las redes sociales. Desde mi punto de vista, lo que yo veo. Tener en cuenta que yo empecé en el 82 a mano los patrones. A mano, como lo tradicional. Ha habido varias revoluciones en la moda. Ahora estamos en una de ellas, que ya hablaremos, bueno, aquí ya saldrá. Estamos en una de ellas, pero yo como vengo desde el 82, que empecé a estudiar el 81, pues me ha tenido que tocar reinventarme un montón de veces. Mi último reinvento es la escuela con las redes sociales. Ese es mi último invento, porque claro, imaginaros, o sea, yo me he tenido que poner al día. Yo no he nacido con las redes sociales, mi escuela ha nacido con ella, entonces yo me he tenido que subirme a ese carro. Pero cuando la gran revolución fue en el año 90, que yo tuve que ponerme a hacer todos los patrones por ordenador. Si no, no trabajo, porque cuando tienes que mandar todos los trabajos a todos los patrones y todas las historias, las tienes que mandar a China, a Asia, tal cual, o lo mandas por digital o no trabajas. Entonces, aquí fue una de las mayores revoluciones que yo he tenido. Me tuve que marchar a Barcelona a estudiar porque aquí las opciones que tenía se me acabaron, que fue una academia como la que yo tengo ahora. Me marché a Barcelona a estudiar señora y niño, luego me marché a Italia, porque técnicamente en España no, lo siento mucho, pero así estamos. Entonces, en aquella época estoy hablando, en el año 90. Me tuve que ir allí y ponerme las pilas en la técnica de patronaje. Entonces, bueno, cuando volví, pues gracias a Dios tuve mucho trabajo y encima trabajé con los buenos, buenísimos buenos, o sea, con los de toda la vida. Me tocó, como mi primer cliente fue con Chuzkudun de Minimil, y ahí fue cuando me enteré de que medio centímetro cuenta. Medio centímetro cuenta, porque muchas veces dices, ¿qué más da? No, o sea, olvidaros del qué más da. Hay que ser riguroso con el trabajo, hacerlo bien, y ella me enseñó que, porque yo decía, medio centímetro, por favor, pero si tengo que cambiar todos los patrones para medio centímetro, vale, pues es que ibas y se había dado cuenta si lo habías hecho o no. Y eso dije, a ver, si esta tía se da cuenta de que medio centímetro ha movido o no lo he movido, es que aquí hay una técnica, aquí hay un ojo que hay que desarrollar. Y efectivamente así es, hay un ojo que desarrollar, hay una técnica que aprender. Entonces empecé a trabajar con un montón de empresas, a partir de reinventarme con esta movida, empecé a trabajar con un montón de empresas nacionales e internacionales haciendo patronaje industrial. Entonces ahí pude coger mucho todo el proceso de producción, fichas técnicas, pues todo lo que ahora mismo se está trabajando. Fichas técnicas, patronaje industrial, pero esto viene desde el año 90. Que empecé yo bueno, yo os digo que empecé a estudiar, fíjate que yo cuando empecé no existían ni los ordenadores, no os digo más, porque empecé con MS2 y luego ya dije, bueno, esto no, empezó luego, a quien compré yo el programa empezó con Windows
Y ahí estamos, con Windows 95. No suena de nada, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces empecé con eso y ya hasta hoy, hasta el 2002, que me pude comprar mi propio equipo. ¿Por qué me pude comprar mi propio equipo? Porque cuesta 25.000 euros. Entonces, hoy, la revolución de hoy hacia el futuro. Yo creo que todas sabéis quién hace mi ropa, dónde se hace la ropa, cómo se hace la ropa. Pues sí, pero os vuelvo a repetir, y otra vez lo vuelvo a repetir. Si no hay cultura de la moda, no hay nada. Aquí tenemos, yo creo que el futuro se va a dividir en dos. El fast fashion lo va a seguir habiendo, o sea, no nos podemos pelear contra él porque lo va a haber, pero también va a estar el slow fashion. Y entonces tienes que elegir dónde te quieres poner. Yo creo que la gente va a usar los dos. El fast fashion para, bueno, la prenda esta de color pistacho, que no me lo voy a volver a poner nunca más, pero luego también va a estar el slow fashion en el sentido de una lana que me abrigue, ¿eh? Porque solo la lana me abriga. A ver, no nos engañemos, pero una buena lana. Yo siempre le digo a mis alumnas, la lana no es todo lana. Entonces, ¿qué más da? Si yo no sé lo que es lana, ¿qué más me da? Comprarme una lana de 400 euros, de 100 que de 20. Entonces, hay una cosa que tenemos que empezar a entender, que no se puede hablar de caro o barato. Otra cosa muy diferente es que tengas un producto tan bueno que sea costoso. ¿De acuerdo? Puede ser un producto costoso. O yo no me lo puedo permitir. Pero eso de caro, no. Las chicas que están trabajando hoy en día aquí, que están trabajando, haciendo cosas en España, que se están preocupando de los tejidos, de la mano de obra y de todo esto, no puedes decir, ¡jo, qué caro! No, tan despectivo. O sea, no, yo lucho en la escuela, y lo saben mis alumnas que están aquí, que os lo pueden contar, a diario con este tema. ¿Cómo que caro? Si para mí, caro es comprarme una prenda de fast fashion a 10 euros y al día siguiente la tengo que tirar. Eso para mí es caro. Entonces, ¿barato? ¿Caro? Son unas palabras un poco, ¿me está dando lo que yo estoy pagando por ello? Claro, a lo mejor cuesta 400 euros un jersey, pero es que es una lana de pura lana virgen. Esto lo están haciendo muy, muy bien los de gastronomía. Muy bien, lo están haciendo perfecto. Todo el mundo, a nadie es capaz de decir cuando va Arzac, ¡qué caro! Va a decir qué bien he comido, qué bien servicio, qué bueno, qué espectacular, qué labor hay detrás. En moda no, esto es lo que yo quiero reivindicar. Yo creo que aquí también podríamos hacer un poquito de plataforma de también nosotros mismos ver hacia dónde vamos, ¿no? Si un patrón cuesta 5 días hacerlo y esa persona que está desarrollando ese producto va a hacer 200 unidades, ¿qué precio queréis? ¿Queréis exclusividad? Queremos exclusividad, queremos buenos tejidos, queremos todo, pero no queremos pagar, eso es imposible. Entonces, vuelvo a repetir otra vez que hasta que el público, y somos nosotros los que estamos en esta sala, los que estamos aquí, los que tenemos que luchar para hacer entender a la gente que hay un trabajo detrás, que hay un proyecto y hay unos estudios detrás, que no se hacen las cosas por hacer. ¿De acuerdo? Entonces, para mí la revolución va a estar en el fast fashion, el slow fashion, la mentalidad del consumo. Ahí es donde va a venir la revolución, cómo la gente se va a revolucionar y va a decir, no, yo prefiero comprarme una prenda buena que 7 malas. Ahí estamos nosotros también en decidir. Yo por lo menos en mi escuela estoy todo el día con ese tema. Por favor, o sea, entender, dando clases de tejidos, por favor, entender que es que un tejido vale 40 euros. Qué caro. Yo les suelo decir, ¿qué caro? ¿A que no te gusta el de 5? Claro, por algo será. Entonces, claro, ojo, vamos a hablar con propiedad y vamos a tener cultura de la moda. Futuro. Aparte de lo que ya os he dicho, que es el futuro, para mí es tener buena formación. Es un poquito, ya hablando del futuro, que esto ya está aquí, o sea, no es una cosa que os estoy contando nada de la otra galaxia, es el tema del maniquí virtual, ya por deciros algo de futuro. Y para más narices, esto lo están desarrollando en San Sebastián. Esto es un proyecto que se está haciendo en San Sebastián de un maniquí. Yo voy a un sitio, me escaneo el cuerpo,
al tener el cuerpo escaneado, yo ya puedo personalizarme los patrones exactamente a mi medida. Si tengo una talla de arriba, una talla de abajo, si tengo la espalda corvada o no la tengo, la prenda me va a caer perfecta porque esto es una herramienta que nos va a ayudar a todos a trabajar, a las personas que lo van a hacer individual, a las que lo van a hacer masivo. Entonces, este es el futuro. Hablando de futuro, ya en plan, Y entonces, claro, esto todo virtual a tope. Aquí esto sí que es técnica, esto es virtual, esto es... para mí sí, o sea, a mí me ayudaría un montón. ¿Tú te imaginas que yo en mi escuela tuviera un escáner de cuerpo, a cada alumna me la escaneo? Ahora se toman medidas, todas, y entonces intentamos hacer el cuerpo con técnica, porque claro, esto todo es muy técnico, porque tiene que ser todo muy milimétricamente hecho. Pues imaginaros, yo le escaneo el cuerpo, le meto los parámetros, le vistes a la maniquí, a la persona, y encima le corriges lo que le hace falta o lo que no, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se está desarrollando y os digo, concretamente, este proyecto es de un ingeniero y de dos ingenieros que están en San Sebastián. Yo espero probarlo la primera, ya le he dicho, yo la primera lo he hecho probar. Entonces, además yo estoy súper abierta, como os he dicho, para mí las revoluciones en la moda, bienvenidas sean todas. Todas las revoluciones en la moda, bienvenidas sean. Si son las digitales de Instagram, bien, y si son las de las que sean, también. Yo las de la primera en que las voy a adoptar. Pero no perdáis de vista el ser buenos en vuestra materia, me refiero a saber de lo que estáis hablando. Tanto en tejidos, como en confección, como en patronaje, a lo que os dediquéis, formaros, porque si no hay una base, no se sostiene. Y yo creo que mi éxito es ese. De hecho os digo que las personas que están conmigo en este momento en la escuela, mis colaboradoras, mis profesoras, están buscadas con candil, porque son gente de experiencia de muchos años. Y es lo que yo quería. Quiero gente experta, gente que sepa de lo que está hablando y que le des un tejido en la mano y sepa decirte exactamente para qué sirve y para qué lo quieres hacer y para qué no. Porque si no, no transmites bien conocimiento, no. Pero ya estoy hablando online y offline, las dos. Para mí, el futuro es contar online lo mismo que estás contando offline. Entonces, vuelvo otra vez a la machacada. Es que ya no me canso de decirlo. Gracias. Eskerrik asko, Asun Domínguez. Y por cierto, lo último. Todavía tienes que responder las preguntas, tampoco te creas que debas ir tan es que, por rápido. cierto, ya lo último. Me encantaría, y a quien corresponda, con el programa, que en San Sebastián, en Guipúzcoa, tiene que haber una universidad de la moda. No podemos... Yo, por mi escuela, pasan gente, como os he dicho, de todas las edades. Y me da una pena tremenda que tengan que hacer lo que hice yo hace 30 años, irme de aquí. Entonces, no es normal. Estoy trabajando con muchísimas chicas a las que les estamos preparando para hacer el examen de ingreso en otras universidades. Pero a mí se me cae el alma a los pies que Logroño, Santander, tenga su universidad y nosotros no. No lo entiendo. Cuando hemos sido siempre pioneros en moda, hemos estado siempre a la altura. Venían de todas partes de España y de Francia a comprar ropa infantil a San Sebastián. Venían de todas partes a comprar ropa infantil. Y de repente... ¿qué ha pasado con San Sebastián? Si tenemos un montón de gente que está en ello y chavalas que se te tienen que ir a todas partes, que están luchando por entrar en las universidades de la moda, ya te digo, en Logroño. Yo pienso muchas veces, pero ¿cómo es posible que Logroño tenga una universidad y nosotros no? O sea, no lo entiendo. Claro. Oye, que Logroño puede tener la suya. Yo no digo que la cierren, digo que nosotros teníamos que tener la nuestra. Tenemos que tener nuestra universidad, porque se está yendo mucho. Y luego lo que os comento, o sea, es que detrás de la moda hay tantísimas profesiones, pero que es que la moda no es solo coser, es que la moda es fotografía, redes sociales, la moda es un mundo enorme, gestión de moda. El otro día estaba hablando con vosotros y que se quieren ir fuera a hacer gestión de moda, o sea, es que, Dios mío,
Por favor, que no se vayan más. No sé, que a quien le corresponda que va a ver si podemos tener nuestra propia universidad, que sería lo ideal, ¿no? Pues eso. Allí se siéntate. Asun, siéntate. Quiero que estrenes el Chester. Gracias, Asun. Es un placer, como siempre te lo digo. Gracias por responder siempre a nuestra llamada y por colaborar y hacer esa reivindicación que está encima de la mesa. Yo creo que se han conseguido muchas cosas en los últimos 3-4 años en Guipúzcoa, pero yo creo que ese sería de alguna manera el remate final, porque es verdad que el sector de alguna manera se ha reordenado. Preguntas, si no empiezo yo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, preguntas euskeraz eta erderaz. Asunek erderaz erantzungo du lasai, nik ingo dut itzulpena, ¿vale? Empiezo yo y si no voy acercando el micrófono porque los que me conocéis, gracias por cierto por haber llenado la sala, a los últimos que os habéis incorporado. Asun, hemos hablado mucho sobre los millennials, la generación Z. Yo estaría entre los millennials, pero ya hay mucha gente de la generación Z, tú tienes muchos alumnos jóvenes. Yo te decía cómo era yo y tú me decías, ¿qué razón tienes? Es que eres tal cual y tu generación es así. ¿Qué diferencia hay entre las personas que tienen menos de 40 años y ese salto que ha habido entre los alumnos y las alumnas que han nacido a partir del 2000, que sería, ¿no?, ese salto entre los millennials y la generación Z? ¿Cómo estás viendo esa evolución, la perspectiva que tenemos sobre el sector, sobre la moda, la manera de vivir, de afrontar el día a día? Yo pienso que la gente de más de 40 años está cogiendo las costumbres de los de menos. O sea, ya no se puede haber ya no hay tantísima diferencia. Vale, los millennials le gustan las compras rápidas, le encantan, o sea, las cosas ya, para allá, lo veo, lo compro, me lo pongo, inmediato, ¿no? Eso es lo que le caracteriza a la generación Z, digamos, ¿no? Lo que es, ¿por qué? Pues porque ahora mismo Internet nos está dando esa facilidad de compro, me lo pongo y ya está. Pero es que yo lo que puedo ver es que la gente de más edad está cogiendo esas costumbres, está empezando a coger esas costumbres también Sí que es verdad que la gente mayor entiende más de moda o entiende más de calidades, porque igual antes lo han vivido, pero bueno, estamos primando más también yo creo que se está unificando un poco también todo, ¿eh? Ya no hay tanta diferencia como podía haber antes. Ahora también la gente pues ya empieza a usar. Yo, por ejemplo, a mis chicas de 70 años o de 60, pues les digo, vete a casa y que tu hijo te ponga YouTube porque tienes que aprender a usar YouTube para hacer las clases con esto. Claro, llegan a casa y le dice a su hijo, hazme una cuenta que tengo que entrar en YouTube. Y claro, el otro dice, ¿pero tú dónde vas? Claro, pero también encantadas de la vida, los hijos y ellas, porque se están activando. Entonces, al final, yo creo que se ha hecho... Sí que es verdad que la gente adquiere las cosas rápido, pero también hay una gran parte, que claro, es la que me toca a mí, yo creo, que quiere hacérselo ellos, que valoran más la personalización, que... Por eso he dicho antes que al principio el fast fashion va a vivir con el slow fashion, o sea, no lo vamos a poder quitar. O sea, porque valoramos la experiencia de compra, lo que es el propio producto. Venga, ¿algunas preguntas? No sé, galderak. Entre 70 80 personas, ninguno me va a hacer ninguna pregunta. Los que me conocen porque ya se lo saben. Y los le vamos a acercar el micrófono por ponerse en primera fila a Adriana Uribe Salgo. Sabía ya que le iba a hacer hablar porque siempre la hago hablar. Ella es la directora de Comodo. Instagram, es que no sé cómo llamarlo. Luego les voy a hacer yo hablar a ellos. ¿Sí? Sí. Me gusta, Asun. Tenemos 5 minutos, porque hay un montón de gente esperando. Adri. Pues la verdad es que me ha encantado cuando has comentado el tema de la lana, porque es un tema que la verdad es que hace poco encima lo discutí con unas amigas, que qué razón de que muchas veces también es nuestro fallo de la gente más joven que tampoco sabemos cómo cuidar la ropa. Y en eso hay un gran gap. Porque mucha gente no sabe que hay... Vale, venga, hago un tutorial de cómo cuidar la ropa. Sería fantástico. Sí. Y entonces, pues eso, que por lo menos por mi parte yo creo que tutoriales de ese tipo serían muy, muy útiles, porque además muchos de nosotros nos cuesta hasta poner la lavadora y además, pues eso, que tendría mucho, yo creo que mucho impacto. Ah, pues muy bien, ¿ves? Cosas que yo doy por hechas, pues nada, vosotros escribidme, me decís qué tutoriales hacemos y yo hago. Yo le voy a dar paso a Alicia.
Alicia es la desarrolladora del 3D. Bueno, yo no. Pues entonces Alicia no va a hablar desde ahí, va a hablar desde ahí. Alicia, hombre, por favor. No, un poquito por lo menos para sí, pero que ella... salga, que se le vea. Alicia, por favor. Venga, un aplauso para ella. A ver, Alicia, simplemente quiero que nos cuentes un poco por qué has pensado en este proyecto. ¿Por qué habéis desarrollado, pudiendo haber desarrollado 1000, habéis decidido moda? Sí, bueno. Primero, antes de desarrollar hemos estado en otros, pero bueno, pues es prueba-error y bueno, al final nos hemos decidido por esto porque nos parecía que tenía mucha prolongación en el futuro, ¿no? Entonces, uniendo todo el conocimiento que tenemos sobre tecnologías, veíamos que en la moda había algo que fallaba y que es que el proceso está anclado en el pasado. Y mucha gente y muchos desarrolladores y muchos diseñadores nuevos, yo pienso que están un poco en la trampa, ¿no?, de no poder unirse a esa especie de industria, macroindustria, que alarga tanto las temporadas, las pretemporadas, las tendencias que no se sabe ya quién las fija y todo eso, ¿no? Entonces pensamos que la tecnología tenía que estar ahí para apoyar todo esto. Entonces, sabemos lo que decías tú, yo estoy de acuerdo, que el fast fashion pues no se va a terminar. Bueno, irá evolucionando, como ha ido evolucionando hasta ahora, porque tampoco ha sido hasta ahora así, ¿no? Pero eso no va a acabar, ¿no? No sabemos dónde terminará, ¿no? Pero también se ve que no puede ser siempre así ese futuro, ¿no? Que tiene que evolucionar. Y que nosotros nos apoyamos más en lo que es el slow fashion, diríamos, pensando en que la producción tiene que ser pues, más cercana, en lotes más pequeños y a demanda, con lo cual se genera mucho menos residuo, los diseñadores no se ven abocados a cerrar su creatividad a lo que les están diciendo desde fuera, ¿no? Digamos que podemos estar uniendo a la ciencia, todo el desarrollo de la ciencia, con el arte de los creadores, ¿no?, al hacerlo todo más cercano. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Hombre, es evidente que ahora la gente, salvo momentos más especiales como un vestido de novia o algo muy especial, la gente ya no está tan dispuesta a ir al taller, ¿no?, a hacerse ropa a medida, una prueba que de otro día. No tenemos tiempo. Ya. Entonces tampoco nos podemos alejar de esa velocidad. Ya. Es que tener el maniquí en casa de la chica, de la señora, pues ya veis, se hace rápido. Eso es. Entonces, o sea, que esto sí que es futuro. Sí, entonces la idea es eso, ¿no?, poder hacer a medida, pero de una forma online, ¿no? Que el patrón se transforme, entonces el diseñador tenga ya el patrón directamente ahí. Fenomenal. Pues lo va a conseguir, ¿eh? Lo va a conseguir. Sí, sí, Yo os mantendré a todos informados a través de todos los canales. Un aplauso a ti. Galderari. Asun, repito. Y Manuel Larsa, le vamos a acercar el micrófono para que se le escuche al diputado, que le volvemos a agradecer que nos hayáis acogido en vuestra casa. Arratsaldeon y ongitorri a todos y a todas. Yo una pregunta. Me ha sorprendido todo el trabajo que haces en las redes y especialmente en YouTube. Y además he visto que todas las portadas de YouTube, no he tenido la oportunidad de ver los vídeos, pero ya veo que te lo tienes trabajado. ¿Cómo te lo trabajas? ¿Cómo se te ocurre el vídeo? ¿Cómo te lo montas? Si tienes ya también estudiado el tipo de perfil que te sigue, ¿cuál es el diálogo que mantienes con quien te sigue, etcétera, etcétera? A ver, empezó porque Pili, que está ahí atrás, o sea, todos nos lo hemos dejado en casa, tiene una tienda de telas y entonces ella quería hacer un baile para de gris. Entonces me dice, oye, ¿colaboras con nosotros y les enseñas a las chicas a coser? Y yo pensé, ¿cómo? ¿60 personas aquí metidas enseñando a coser una falda? Por Dios. Hago un vídeo y que se lo hagan en casita, así. Entonces yo lo que hice fue, pues eso, enseñarles bien, para que no tuvieran que llamarme. Porque claro, no tengo tiempo. Entonces dije, lo tengo que contar todo muy bien, para que ellas no tengan ninguna duda y se lo hagan en casa. Cortarla, todo. Entonces así surgió. La segunda parte, empezaron a escribirme de todas partes del mundo. ¿Pero qué hago?
claro, yo me tengo que posicionar en YouTube. Bueno, pues ya que estamos, vamos a posicionarnos bien, con lo cual tengo que contestar a todas. Y todo esto no es porque yo haya estudiado, sino porque yo tengo una community manager que la contraté antes de abrir la escuela. Porque para mí yo ya sabía que eso era fundamental. Yo, el 50% de la gente que tengo viene de, ya ahora, el 50% viene de boca a oreja. Pero antes todas me vinieron por Facebook, Instagram. Primero por Facebook, porque empecé con Facebook, y luego con Instagram. Claro, para mí, yo siempre he dicho, todo el mundo que me conoce lo sabe, Nayara, que es mi community, si yo no tuviera Nayara, probablemente la escuela no estaría abierta, porque es necesario darme a conocer. Y luego darme a conocer, claro, luego también, eso sí que ha sido mío. Yo le he dicho a Nayara, yo no quiero, o sea, que me confundo, ahí se queda. No quiero edición de vídeos, no los edito. Lo que sí hacemos es intentamos que la voz se oiga bien con un micrófono y ponemos unos focos que compramos de 50 euros, o sea que tampoco te creas. Y eso sí, de un tirón. De un tirón, lo siento mucho. Si me confundo, como me confundo en clase. Y si no me confundo, pues ya está. Oye, pues espérate, que esto no es así, que me he confundido. No quiero edición, quiero que vean lo que hay. Y eso me ha venido muy bien también. ¿Por qué he decidido eso? Pues porque veo que la gente cuando viene a clase me dice, uy, es que eres igual que en el vídeo. No te estoy engañando. Entonces yo no quiero, o sea, yo he decidido tomar esa opción. Creo que me funciona. Pero yo creo que en YouTube tampoco mucha gente sabe que funciona o que no funciona. Yo he tomado mi opción, que es la de nada de edición y de un tirón. Cuando me confundo y cuando no, no. Pero hay una autenticidad y te explicas muy bien. Por eso triunfas también. Hay autenticidad y te explicas muy bien. Por eso no hay que editar mucho los vídeos. O sea que... Sorionak. Gracias, muchas gracias. Proximidad, naturalidad, ¿no? Sí. O sea, y luego cuando... En Instagram hacemos lo mismo, ¿eh? Y sobre todo en stories. Yo hago muchas stories. Y las hago, pues eso, lo que te digo. El otro día una se tumbó en el suelo porque estaba cansada y venga, vamos a echarnos unas risas. No sé, que también que se vea que lo que hay en clase, sin más. Por aquí hay bastantes alumnas, entonces muchas pues te podrán comentar que ¡ay, os he visto! Y luego pues las risas que se hacen, no sé, que sea un poco más natural. Porque en clase también pues intentamos que se diviertan cuando van a coser, ¿no? Yo soy una academia, no soy una escuela, entonces puedo permitirme ese lujo. Es que ricasco, como siempre. Gracias por habernos atendido. Sabíamos que era muy complicado. Desde el principio te lo has trabajado, te lo has currado. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido una vez más con la escuela Asun Domínguez. Es que ricasco. Un aplauso para ella. Le vamos a pasar el micrófono enseguida. Bueno, voy a hacer desde aquí la presentación porque lo que queremos de alguna manera es que el ecosistema de los protagonistas sea este. Yo me podría poner perfectamente aquí en la mitad, pero creo que lo importante es que de alguna manera se gestione, ¿no? el gestor, ¿no? Esa imagen del gestor, del dinamizador, que de alguna manera utiliza de ventana todo esto que estáis viendo. Al final, porque sé que os vais a quedar todos hasta el final, muchos de ellos se van a sentar aquí y van a debatir sobre ideas que han ido saliendo y que saldrán durante esta tarde en Etorkizuna Modan. Ahora van a empezar pequeñas pildoritas, pequeñas representantes, directoras creativas de marcas guipuzcoanas que lo están haciendo muy bien, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional. Y me gustaría empezar con una marca que es verdad que es una de las que mejor posicionadas está a nivel internacional en el mundo de la joyería, que ha vuelto con fuerza, nos lo contará la protagonista porque ha vuelto ahora con fuerza, participando en diferentes iniciativas y proyectos de ciudad. Ella es Amaia Torrubia y viene en representación de la firma Torrubia & Torrubia. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, Kaixo Arratsaldeon, gracias Laura, es muy maja ella. A ver, os voy a explicar. Yo me llamo Amaia Torrubia, como bien ha dicho, y soy, junto con mi hermana Yolanda, cofundadora de nuestra marca Torrubia & Torrubia. Nosotros somos la tercera generación de joyeros artesanos. Nuestro abuelo empezó en Cuba en 1919, luego vino a España y se expandió por el territorio nacional, abriendo su sede y tienda más importante en San Sebastián hace más ya de 70 años.
Esto tengo que reseñarlo porque fue muy importante, pero nosotros ha marcado nuestra infancia, un poco la educación, lo que hemos visto hacer, pero llegado el momento de decidir cuál iba a ser nuestro futuro laboral, nos dimos cuenta que si seguíamos en ese sector íbamos a ser hijas de o nietas de, cosa que no queríamos. Entonces, cada una de nosotras decidimos enfocar nuestro futuro laboral a otro sector que no tenía nada que ver con la joyería. De hecho, yo estudié ingeniería. Sí, cosa que luego me ha venido muy bien, ¿eh? No voy a renegar de los estudios nunca. Pasan unos años y llega la jubilación de los padres. Es cuando se va a cerrar la última tienda de la familia, que estaba en la Plaza Guipúzcoa. Ahí es cuando yo me doy cuenta que yo quiero ser joyera y quiero diseñar joyas. Ya estaba haciendo mis primeros pinitos, ya había ganado un premio internacional, no voy a decir que era poco. Y hablo con mi hermana Yolanda y le digo, Yolanda, vamos a hacer algo. Ahí es cuando decidimos crear nuestra marca. Claro, nuestra marca nace con una vocación internacional clara. Mi hermana residía y reside en Nueva York. Entonces, la intercomunicación era vía FaceTime, por aquel entonces Skype, que no había otro medio de comunicación. Skype y a 6.000 kilómetros de distancia. Pues bueno, pues se hacía de otra manera y obviamente la empresa tenía una influencia muy diferente de dos ciudades completamente diferentes, lo que era San Sebastián y lo que es Nueva York. Bueno, dicho esto, si no hubiera sido por las nuevas tecnologías, obviamente nuestra empresa no existiría. No hubiéramos podido hacer nada. Al año de ir desarrollando las colecciones, nos dimos cuenta de que nuestra idea no estaba en tener una joyería, no estaba dentro de nuestra mentalidad de lo que queríamos hacer con nuestra marca de joyería. Nosotros queríamos diseñar joyas para gente joven, porque por aquel entonces, ahora se ve mucho, ahora podemos encontrar mucha joyería fina con brillantería o piedras finas para gente joven de 20, 30 años. Pero hace 10 años no, era casi misión imposible. Entonces lo que queríamos era joyas para nosotras, accesibles, ponibles, pero joyas. Entonces era a lo que enfocábamos nuestro diseño. Bueno, pues con la misma mentalidad, ¿no? En principio no estaba en nuestra cabeza abrir una joyería, pero cuando nos damos cuenta que el taller se nos está quedando pequeño y que hay que ampliar, pensamos, ¿por qué no abrir una tienda-taller a la que tengamos todo expuesto? Era otra dinámica. El comercio tradicional donostiarra, del que estábamos muy orgullosos porque nuestra familia venía de ahí, pero del que nos queríamos desvincular, se caracterizaba por ir a la joyería, pedir un par de pendientes y que te sacasen pendientes, no ver. Nosotros somos millennials, estamos acostumbrados a otra dinámica, a otra fluidez. Entrar a una tienda, ver el género, ver el precio y decidir sin tener que hablar demasiado. Si quiero, pido, y si no quiero, me voy. Nosotros tenemos un hándicap muy fuerte, que es en la joyería hay que tener una puerta cerrada por ley, por seguridad. Bueno, ya tenemos ese freno, pero lo que no queríamos era hacer lo que se hacía habitualmente, tener las cosas guardadas. Entonces, abrimos una joyería en la calle Legazpi, podéis pasar, porque además acabamos de ampliarla y está quedando muy bonita, os invito a pasar. Y expusimos todo a modo de galería. Era la primera joyería, de verdad, joyería, que se abría en San Sebastián con todo el género expuesto y con todos los precios expuestos. De manera que el cliente que entraba desde el escaparate sabía, si entraba preguntando por algo, sabía lo que costaba lo de fuera y lo que costaba lo de dentro. Allá, en su momento, fuimos bastante innovadoras, cosa que a día de hoy ya es algo mucho más común. Bueno, pues con esto hemos ido desarrollando todo. Creo que, como se hablaba aquí, ¿no? ¿Qué influencia han tenido pues, las nuevas tecnologías, las redes sociales? Pues en nuestra empresa han tenido todo, es decir, nuestra empresa ha crecido con ello. Nosotros hemos crecido con esas nuevas tecnologías. Como comentaban antes, la inmediatez, la exigencia de lo quiero ya, lo quiero para ayer. Eso ha forzado muchas cosas, han cambiado muchas cosas. Instagram hay que estar. Nosotros, bueno, como bien ha dicho Laura, hemos tenido un parón de 2 años por diversos motivos personales, pero bastante fuertes. Entonces, ahora hemos retomado todo y, bueno, como os he dicho, hemos retomado con fuerza, ampliando y metiéndonos en buenas obras.
lanzando nuevas colecciones y demás, pero hay que hacerlo todo muy rápido. Las redes sociales son algo indispensable y por lo que ahora mismo estamos apostando mucho. Bueno, no sé si ya te he dejado algo que decir. Te voy a hacer alguna pregunta. Ahora van a ser pildoritas cortas de 8 o 10 minutos, ahora se me escucha bien, y luego ya haremos una mesa redonda donde queremos debatir. Quiero que me definas cómo es tu clientela, pero esa clientela joven, con un menor poder adquisitivo. Estamos hablando de una joyería, donde trabajáis a partir de la, como diría yo, brillantería, es decir, no, también tenemos platería. Platería, eso es, pero no tenéis, bueno, pues es un producto con un precio en un mundo donde el poder adquisitivo ha cambiado y sobre todo la gente un poquito más joven. ¿Cómo es esa clientela? Y además yo alguna vez os lo he preguntado a ambas. Menor de 35, menor de 30 años, que ha conocido la crisis, que le ha costado mucho entrar en el mercado laboral y que además es muy exquisita, es decir, como tiene tanta información, no le vale cualquier cosa. Exactamente, eso es a lo que vamos. Bueno, en nuestra joyería solo vendemos lo que nosotros hemos diseñado, no compramos género ajeno, entonces todo es nuestra marca. Desde el momento en el que te entra alguien, más o menos sabe que ya le gusta lo que está viendo, porque son unas tendencias muy marcadas, es decir, tenemos un diseño muy marcado y eso se ve en toda nuestra exposición. Te diría que uno de los clientes más bonitos que hemos tenido fue una pareja de novios de unos 15 años que él decidió regalarle la pulsera de plata que estaba en el escaparate a ella y vino con todo su amor un mes más tarde porque su novia había visto una pulsera de plata en el escaparate. Se le caían las lágrimas cuando lo hacíamos en el envoltorio de lo bonito que se estaba quedando. Y a nosotros se nos caían las lágrimas de ver a que era chaval tan enamorado. Fue precioso. Por eso digo que tenemos para todos los públicos. Pero sí que es verdad que la gente es muy exigente. Pues como comentaba, hace 10 años no había tanto y no había tanto que ver. Pero ahora mismo hay mucha exposición y mucho género. Nosotros tenemos una variedad de precios muy amplia. Hablamos desde los 50 euros en plata, ahora quizás más en 100, dependiendo de la pieza, y en oro desde los 90 a 100 euros, que tampoco es una cosa excesivamente así cara. Pero sí que estamos abogando un poco porque todo el mundo no tiene ese poder adquisitivo, lo que tú decías, lo que ella ha comentado antes, el tema del consumismo, consumimos demasiado y generamos demasiado desecho. Entonces, pensando un poco en el poder adquisitivo y en no generar desecho, queremos ser un poco más concienzudas con el medio ambiente y hemos lanzado una campaña que vamos a poner fecha las próximas semanas, que es recicla lo que tienes. Es decir, trae las piezas de tu madre, de tu abuela, las que te han regalado, que no te gustan. Vemos cuánto material tienes. ¿Tienes oro? No tienes por qué pagar. Traes con eso, se te hace una estimación y eliges la pieza que quieras o se te diseña una pieza para ti. Entonces, abrimos un poco eso de, bueno, tenemos clientela muy joven que ahorra durante todo el año para comprarse una pieza que ha elegido en el mes de febrero y sabemos que en diciembre nos van a venir. Pues, bueno, pues esa gente que igual está haciendo todo ese esfuerzo todo ese año lo tiene un poquito más fácil porque mi abuela me regaló algo y no me gusta. O tengo las cosas de la comunión y no me gustan. Bueno, pues mucha gente tiene mucha cosa heredada y no le gusta. Y nos viene cada vez más gente a reciclar. Y nosotros cogemos oro a modo de pago. Decimos, bueno, bien, te hacemos o eliges ya directamente la pieza que ya está expuesta. Entonces damos un poquito esa posibilidad de... Claro que todo el mundo no tiene poder adquisitivo y menos la gente joven. Porque además las materias primas cada vez están más caras y contra eso no podemos hacer nada. Eskerrik asko, luego volverás. Txalo bero bat, mesedez. Eskerrik asko, Amaia Torrubia. Eskerrik asko por tu cercanía. Tenemos que poner en valor porque es una de las marcas guipuzcoanas más internacionales. Los guipuzcoanos lo que tenemos, lo que tienen, porque a mí se me gusta exponer y trabajar bien el marketing y demostrar lo mucho que tenemos en moda. Es una marca muy bien posicionada a nivel estatal y a nivel internacional con puntos de venta, con una clientela muy definida en ciudades como Nueva York, ahí es nada, pero bueno, es verdad que seguro que muchos de vosotros pues no las conocían. Tienen punto de venta en la calle Legazpi, lo ha dicho la propia Maya, que se va a sentar ahí, y si queréis seguirlas a través de las redes sociales os van a contestar, porque son... Cuando he dicho que están a tope, quieren decir que, vamos, o sea, están todo el día comentando. Han pasado casi de 0 a 1000. Urrengo marka, urrengo diseinatzailea Janire Soraluze dugu, txalo bero bat berarentzat mesedez.
Urretxuarra, bera, 37 urte ditu, zergatik firman 7 urte, 6 urte daramazki diseinatzaile lanetan, zergatik marka ezagutzen dezute denok, 125 puntu ditu mundu mailan eta bere 9. denda iriki dute azken astean, lehengo astean. Decía que ella es Yanire Soraluce, para los que no entendéis, es diseñadora de Zergatik, lleva muchísimos años en el sector de la moda, está aterrizando de China y de Tailandia. Estamos hablando de una de las firmas guipuzcoanas más grandes del momento, con 125 puntos de venta a nivel internacional y 9 tiendas propias. Están cambiando el modelo de negocio, están cambiando la experiencia de compra, la manera de acercarse a la clientela. Y Yanire Soraluce es una mujer joven, emprendedora, que nos va a contar, bueno, pues cómo es el Zergatik del presente y cómo va a ser el Zergatik del futuro. Nahi duzunean, Yanire. Se escucha, ¿sí? Se escucha, claro. Kaixo. Bueno, pues como contaba un poco Laura, trabajo en Zergatik. Zergatik es una empresa que lleva 18 años en el mercado. Es una empresa que ha sufrido una evolución desde sus comienzos. Es una empresa que nació con vocación mayorista, como muchas otras marcas, que bueno, pues a lo largo de los años ha ido ajustándose al mercado y ahora ha dado un giro en los últimos 7, 8 años, sobre todo hacia el comercio minorista. ¿Vale? Esto viene dado sobre todo por un cambio en el mercado global. Las tiendas multimarcas no están en su mejor momento. En general es una tendencia global, no es solo aquí. Y entonces esas tiendas, ese sector mayorista que antes trabajábamos mucho, antes se ha comentado que teníamos antes teníamos más tiendas mayoristas, pero a lo largo de Europa están cerrando muchísimas. Aquí también lo vemos tanto en el territorio vasco como en todo el Estado. Cada vez son menos las tiendas mayoristas que están aguantando, entonces hay un cambio en el consumo y en el consumidor. Y nosotros, la marca de Zergatik, en los últimos años ha abierto nuevas tiendas. Este último año hemos tenido un montón de aperturas. De hecho, son 10 es la 10ª la que hemos abierto la semana pasada. Porque me enteré por las redes sociales. Sí. Mira que os sigo y mira que hablo con ellos todos los días, casi abrís sin contármelo. En Vitoria. Casi, en Vitoria. Gasteizen iriki dute. Pero es en formato de franquicia. Entonces, bueno, es otro de los caminos que está tomando la marca, este camino de las tiendas unimarca. Y para eso es vital el crear marca, el crear el concepto y el conocimiento de marca. Y otro de los caminos en los que todas las marcas, pero especialmente Zergatik, ha crecido en los últimos años es en el camino digital, que es en nuestra tienda online. Nuestra tienda online se ha visto fortalecida especialmente en los últimos 2 años, que ha duplicado sus ventas respecto a los primeros años, que era un poquito más anecdótica. Y bueno, al final la fuerza de todas estas, de Internet, de la globalización y el acceso que tenemos a los usuarios, más allá de las tiendas, porque esas tiendas antes en todos los pueblos teníamos un comercio muy fuerte, ahora es más bien a través del canal de Internet que conseguimos llegar a todos esos hogares. Bueno, hemos preparado... Claro, aquí tenemos Torquizuna. ¿Qué eres? Bueno, venga, vamos a empezar con la presentación. Yanire, bueno, acércate el micrófono para que te escuchemos todos. Pues nada, aquí tenemos las 10 tiendas. Una de ellas en Garbera, que tenemos aquí en Guipúzcoa, es donde más tenemos. La primera donde más fuertes empezamos fue en Iruña. Y luego tenemos las franquicias con Gasteiz como nuestra última incorporación, las 2 de Barcelona este año, Tolosa también este año y Logroño recientemente, que es un outlet donde también tenemos muchísima fuerza. Aquí en Donosti tenemos el mayor outlet de tamaño que tenemos. Estas son las tiendas físicas y esta es nuestra web. Ahora mismo estamos haciendo un cambio en web porque esa es otra de las necesidades que hemos identificado, y es que el consumo que se hace hoy en día
bueno, tengo aquí los porcentajes, son el que se accede por el móvil muchísimo más que por ordenador, y nuestra web se ha quedado obsoleta y no funciona muy bien por teléfono. Entonces, eso es. Entonces, bueno, estamos haciendo ahora mismo todo un cambio para poder responder mejor a nuestros clientes y poder llegar mejor a ellos. De hecho, las compras y las visitas que tenemos online es muchísimo más importante el porcentaje que se hace por móvil que por web. También es cierto que esto es una tendencia no solo en la nuestra, sino es una tendencia global. Se visitan muchísimo más las páginas web por el móvil, pero se finalizan esas compras todavía más en web, aunque sigue siendo mayor el porcentaje por móvil. Otra de las cosas que hace falta es estar muy, muy, muy al corriente de cómo es nuestro cliente, qué quiere, escucharles activamente, tanto en redes sociales, que es otra de los pilares para esta modernización y para poder estar al día, es escuchar quiénes son, analizar, filtrar las herramientas. Lo que nos facilita ahora también Internet es que pues, con suscribir a todos nuestros compradores podemos clasificar y estudiarlos y poder adaptar mejor el diseño a sus necesidades por edad. Nosotros somos una marca que solo tenemos ropa de chica, pero un 17% de nuestros clientes son hombres los que compran el producto. No sabemos si para regalar, para ellos, no sé. Pero por zona, dónde nos compran más online. Bueno, de hecho, hemos abierto 2 tiendas en Barcelona y tenemos un público en Cataluña muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues todo esto al final es información, y toda esa información la tenemos que utilizar para adecuar el producto de la mejor manera posible, presentar la tecnología, bueno, como herramienta para poder llegar a esos clientes de la forma más eficaz posible. Y para eso tenemos que utilizar, tanto para crear la marca, que es lo que comentábamos antes, con la necesidad que ha habido en el mercado de confiar en las tiendas propias, es crear marca, y eso hoy en día, vamos, qué mejor que con redes sociales. Comentabais antes que si no estábamos en Instagram, sobre todo, pues ahora mismo es una de las herramientas imprescindibles. Que crea tráfico no solo en Internet hacia nuestra página web, sino hacia nuestras tiendas físicas también. Es muy importante que se retroalimentan, tanto las físicas como la tienda digital. Bueno, estamos presentes en Facebook, en Instagram, que son las principales. Tenemos, bueno, Twitter también, pero no somos muy activos en Twitter. No es la red que mejor manejamos. Pero bueno, estamos un poquito en todas las redes, y yo creo que la importancia de la era digital en seguir creciendo es imprescindible. Un aplauso para Yanire. Gero Yanire zuen galderak bai euskeraz eta bai erderaz erantzungo ditu, pero te voy a hacer yo una pregunta, Yanire, porque además me mandaste un pantallazo muy interesante el otro día por Instagram, que me gustó mucho los segmentos. De hecho, se lo mandé directamente a mi padre para que viese por qué era yo tan consumista, y es porque nací en el 87. Porque él nunca lo ha entendido. Me decía, tú conjuga el verbo yo ahorro, tú ahorras, él ahorra, yo gasto, tú gastas, él gasta continuamente. Entonces, Yanire, ¿cómo es el perfil del comprador, la compradora de Zergatik, y qué diferencia hay entre las personas que hemos nacido entre el 80 y 1995, perdón, y a partir de 1996, que sería, bueno, pues una generación diferente, con herramientas diferentes? Que además vosotros estáis viendo cómo vuestra clientela poco a poco se va haciendo más mayor. Entonces sí, tenéis que cambiar también lo que es vuestra política. Eso es. Hay una de las... bueno, nosotros, nuestra clientela, Zergatik empezó hace casi 20 años con una clientela
que en aquel momento sí que serían los millennials de ahora, pero esos han evolucionado con nosotros y con la marca. Lo que no estamos es consiguiendo arrastrar a esos millennials más jovencitos. La diferencia, bueno, pues es un público que conoce la marca y que es muy fiel. Tenemos un público muy, muy, muy fiel y que, como bien dices, está envejeciendo con nosotros, bueno, madurando con nosotros. Y sí que es un reto para nosotros, por ejemplo, mantener a esta clientela, pero captar y recoger a este público más millennial, entendiendo un poco sus necesidades. Estos últimos días hemos estado hablando un poquito de ello, pero bueno, es una preocupación que estamos... ¿Pero cómo creéis que es vuestro cliente menor de 35 años? El de Sergatic, porque no es el mismo el Inditex que el de Sergatic, que el de Torrubia que Isabel Zapardiez. O sea, son perfiles muy diferentes. Son perfiles muy diferentes, pero el perfil millennial, que ha empezado a comentarse antes, es un perfil que sí que busca diferenciarse. Yo creo que sí que es un perfil, es un grupo de personas que hemos nacido, bueno, porque yo soy casi millennial, en un sector, o sea, en un momento pues de muchísima, bueno, pues todo es rápido, todo es cuando el fast fashion se ha hecho más global, más todos empezamos a vestir mejor, uniformados o iguales, y entonces sí que hay una necesidad de diferenciarse en la forma de vestir, en la forma de pensar, en la forma de consumir. Queremos unas experiencias, no solo consumir, sino que nos aporte experiencias en todo. Y sí que yo creo que somos una generación, o viene una generación un poco que está como de vuelta de todo también, se la sabe todas. Y quieren, bueno, parten también de un punto de cinismo. Y entonces yo creo que sí que necesitan buscar algo que les diferencia o que les aporte una seguridad de decir yo voy por libre. Y nuestra marca, que no aboga por las tendencias en ese sentido, yo creo que por ahí podemos conseguir un nexo con esa clientela que está buscando diferenciarse, que está buscando toda esta preocupación socioambiental, toda esta preocupación. Podemos encauzarla porque nosotros proponemos unas prendas y una moda diferente, fuera de las tendencias, no necesariamente contra las tendencias, pero nosotros seguimos nuestro espíritu de Zergatik va un poco por libre. Eskerrik asko, Janire Txalobero bat mesedez. Bueno, hemos comentado que en Etorkizuna Eraikiz, en este caso en Etorkizuna Modan, hashtag, no os despistéis, que empezamos con los móviles, os estoy viendo a todos y a veces se nos olvida linkar, queremos que haya todo tipo de marcas. Hemos tenido una escuela de formación. Hemos tenido pues una gran marca con muchísimos puntos de venta y unos niveles de facturación considerables, medios altos para lo que es Guipúzcoa. Hemos tenido a Torrubia, que bueno, pues es una de las marcas más internacionales que tenemos en estos momentos. Pero también es importante que los emprendedores, las marcas de presente, pero sobre todo de futuro, que lo están haciendo muy bien, tengan su espacio y nos empiecen a sonar, ¿no? Etorkizuna Modan también tiene que ser un espacio donde empecemos a conocer a esas marcas, sobre todo de futuro. Me gustaría pedir la presencia de Cristina y de Mauro, un aplauso para ellos. Bueno, como podéis ver, Mauro, en el mundo de la moda la paridad no existe, o sea, somos 80% mujeres, un 20% hombres, ahí equilibramos un poco lo que es la propia sociedad. Bueno, ellos nos van a contar lo que es Lete, lo estamos viendo, ya podemos interpretar y ver y sacar nuestras propias conclusiones del subtítulo de la marca de moda, Discover Your World. Aquí tenemos al mando eskerrik asko a Inaizpuru, diputada de Impulso Económico de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pero yo quiero que nos contéis qué es Lete, qué primeros pasos estáis dando, cómo os veis en un futuro y cómo os estáis moviendo, porque os estáis posicionando muy bien con mucha cabeza y seguro que nos vais a dar una lección, porque vosotros sí que sois ya generación Z, ni millennial, o sea, directamente, ya hemos evolucionado. Cristina, Mauro, cuando queráis. Vale, bueno, Laura ya nos ha presentado y bueno, pues os vamos a contar brevemente nuestra historia.
y un poco los cambios que hemos ido teniendo en este año. Bueno. Ya sabemos quién manda, porque los de atrás no lo habéis visto, pero ha hecho. Venga, empieza. Mauro, atento, que si no... Cuando quieras, Cristina. Bueno, primero presentaros al equipo, que bueno, somos Mauro y yo, que llevamos un poco la gestión general del proyecto, y luego está Macarena, de la empresa LCN Comunicación, que es la encargada de redes sociales y marketing. Bueno, pues todo empezó hace un año, en nuestro primer viaje a India. Yo entonces trabajaba para una marca de bolsos y accesorios, y bueno, pues en un viaje de vuelta de Bombay, por poco sufrimos un grave accidente. Y bueno, pues para mí fue un punto de inflexión en el que decidí que vi que pues, todos mis miedos los tenía que dejar a un lado y centrarme en lo que realmente quería, que era crear mi propia marca de ropa. Así que nada, pues ese mismo día nació Lete y pues nada, este viaje fue para nosotros súper importante y nos marcó un montón, por lo que decidimos que la primera colección iba a estar inspirada en la India, para así poderos regalar un pedacito de esa experiencia y ese viaje que había significado tanto para nosotros. Y bueno, con ese punto de vista que nos comentaba Cristina, hicimos nuestra primera serie de productos limitada para poder testearlo bien en el mercado. Empezamos con unos kimonos de seda fabricados a partir de saris reciclados. Para los que no lo sepáis, los saris son los trajes tradicionales de la mujer india. Entonces decidimos reinventarlos con cortes más occidentales para así hacer culto tanto a la cultura india en la que estamos inspirándonos y poder venderlo en un mercado occidental. Con esa misma idea fabricamos también unas camisas hechas en mezcla de algodón y seda y las decoramos con unos parches que compramos en una pequeña tienda de Mumbai, hechos por mujeres de ahí totalmente a mano, una vez más para seguir haciendo culto a ese país que tanto nos había tocado. Para finalizar también hicimos una pequeña serie de accesorios, unos pañuelos de seda hechos también a partir de los saris que comentábamos antes y unos anillos de plata con piedras autóctonas de la India. Y bueno, nuestra filosofía en Lete es que queremos que nuestras prendas formen parte de tu vida y no de una temporada, por lo tanto utilizamos materiales de alta calidad y diseños atemporales para que puedan durar más tiempo en tu armario. Y bueno, hoy hemos venido a contaros un poco los cambios que hemos vivido en el último año de nuestra marca y para poneros un poquito en contexto, el verano pasado entramos en una incubadora de proyectos de Madrid llamada Bridge for Billions, que junto a ellos hicimos un pequeño borrador, el primer borrador de lo que iba a ser Lete, y ellos nos ayudaron a poner el producto en el mercado, a generar lo que iba a ser la primera idea. Y en resumidas cuentas, acabó siendo algo así. Ellos nos ayudaron a saber cuáles eran nuestras fortalezas y debilidades y sobre todo cómo apoyar nuestras debilidades con nuestras fortalezas. No podíamos ofrecer un trabajo de diseño espectacular por conocimientos, así que teníamos que tirar por otros lados. Entonces intentamos compaginar la falta de diseños complejos con unos materiales de alta calidad que gusten al cliente, y lo que sí podíamos ofrecer era esforzarnos en el que el corte, en la forma de la pieza, favoreciera a la mujer y le hiciera sentirse segura, a gusto con la prenda, aunque no fuera extravagante y compleja en diseño. Y bueno, decidimos centrarnos en nuestro cliente, el millennial, ya que era pues el que mejor conocíamos y el que compartía con nosotros pues, nuestra filosofía y estética. Y sin olvidarnos de la generación X, que también pues, era un público estratégico para nosotros. Y bueno, aquí llegaba la gran pregunta de si venta online o tienda física. Y bueno, pues haciendo una investigación vimos datos como que la generación X y la millennial representan el 86% de las compras online. Y que además más de la mitad de las compras son en moda y accesorio, por lo cual era blanco y en botella, o sea, íbamos directos al online. Y nada, pues lanzamos el producto y tras analizar los datos de unos meses de venta, vimos que 1 de cada 10 de nuestros productos provenían de nuestra web, por lo cual los 9 restantes en venta directa, tanto mercados, pop-ups. Bueno, entonces pues algo fallaba y pues nada, nos pusimos con nuestros mentores a ver qué es lo que podía estar pasando y bueno, pues redefinimos la estrategia
y empezamos a analizar en qué habíamos fallado. Y nada, pues nos encontramos con que los millennials utilizan los e-commerce como puntos de información o inspiración y luego acuden a las tiendas a realizar las compras. Y que la generación X es la que más dinero gasta en compras online. Los millennials son grandes consumidores online, pero sí que se lo piensan 2 veces antes de realizar una compra. Y en cambio la generación X produce menos tráfico online, pero gasta más del doble que un millennial al año. Por lo tanto, reestructuramos todo otra vez. Sí. Bueno, es muy importante pivotar rápido, sobre todo si alguno de vosotros está empezando algún pequeño negocio o ya lo tiene. Es muy, muy, muy importante fallar rápido y recuperarte muy rápido, o sea, más rápido todavía. Y lo que comentaba Cristina, desde Zergati, que también nos lo decían antes, muchas veces se realizan muchas consultas en la página web desde el teléfono, pero no se realizan compras desde ahí. Y esto es por lo que nos decía Cristina. Muchos millennials, que somos los que más tráfico generamos en Internet, miramos desde el teléfono como inspiración y después sí que o vamos a la tienda o nos lo pensamos 2 veces con el ordenador enfrente antes de realizar una compra más cara. Y también, como decíamos al principio de las charlas, los tejidos que utilizas para confección tienen un precio, así que nuestros productos también tienen un precio más elevado que hace que los millennials se lo piensen 2 veces antes de comprar este producto. Así que otra vez recogimos a todos nuestros mentores, la gente que nos ayudaba en el proyecto, y rediseñamos lo que es la estrategia de Lete, que volvió a quedar de una forma más así. Nos dimos cuenta de que nuestro cliente principal no era el millennial, sino el de la generación X, porque es un cliente que también coincide con la filosofía de Lete y con nuestra estética, y es un cliente muy fuerte tanto online como en tienda física. Sin olvidarnos de los millennials, no los dejamos de lado, porque aparte de ser un cliente muy estratégico, porque para 2025 van a tener el 82% del poder de compra mundial, que es bastante, vamos a seguir manteniéndolos porque también comparten nuestra filosofía, que es lo más importante. Pero la parte más importante de nuestro cambio de modelo de negocio, y que a mucha gente puede resultarle rara, es que vamos a invertir todas nuestras fuerzas, bueno, todas no, pero la mayoría de nuestras fuerzas y ingresos en poner nuestra ropa en tiendas multimarca. ¿Por qué es esto? Nuestro sueño o nuestro objetivo es poder abrir un día una o varias tiendas de única marca, o sea, nuestra propia tienda. Pero vamos a empezar por tiendas multimarca por lo siguiente. El cliente puede apreciar los tejidos. Decíamos al principio que una de nuestras propuestas era que hacíamos prendas básicas y atemporales, pero con tejidos de alta calidad. Y esto puedes comentarlo mediante una página web, pero el cliente al final no acaba de entender lo que es un producto de buena calidad. Muchos millennials o más de generación Z, cuando se pone nuestro producto, por haber sido, la generación Z sobre todo, por haber sido nativa de la fast fashion, no entiende bien lo que es un producto de alta calidad, y cuando le pones una camisa de seda, dice como, ¡hala! ¿Y esto qué suave es, ¿no? Y entiende por qué vale el producto, o sea, qué diferencia hay entre una prenda hecha rápido y una prenda hecha más despacio. Me pasó. Vale, entonces, por un lado el cliente se puede apreciar el tejido, por otro lado, para una marca que es principiante, que no tiene un nombre en el mercado, el que una tienda confíe en ti y está rodeada de otras marcas más potentes hace que automáticamente el cliente tenga una percepción de tu marca más profesional. Por último, lo que decíamos con el cliente millennial, puede probarse la prenda, asegurarse de que le queda bien, y si le gusta y le maravilla, se la compra. Si no, no se la compra, no pasa nada. Pero no tiene miedo a hacerlo como puede pasar en una página web. Bueno, mantenemos la página web, que sigue siendo el escaparate perfecto para el cliente millennial, nuestro canal ideal para contar la historia de Lete, que ha dicho Cristina al principio, y sigue siendo un punto de venta adicional que, aunque sea menor, sigue siendo un goteo constante de ingresos que pues, nos ayudan a la marca. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte, pero antes de acabar queríamos lanzaros una pregunta, que es cómo queréis que evolucione la industria, qué cambios queréis ver en la industria de la moda, y nos encantaría oír vuestras respuestas después cuando acabe.
Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Os voy a hacer una pregunta breve, porque, vamos, me habéis dicho que os daba vergüenza hablar en público, pero os vais extendiendo todos. Eso quiere decir que estáis a gusto. Nos queda, nada, brevemente Sara, que estará 5 minutos y luego hacemos ya la mesa redonda. Ya sabéis que tengo ojo crítico y os dije que más o menos suelo saber si una marca va a funcionar, y creo que la vuestra sí, porque habéis sido capaz en un año de cambiar varias veces la estrategia. Tenéis, bueno, os valoréis a vosotros mismos y veis que, bueno, pues hay veces que las estrategias y las decisiones que uno toma no son las correctas. ¿Cómo os veis en el 2025 con este poder de compra que van a tener los millennials, el 85% del mercado? Madre mía. ¿Cómo os veis? Venga, brevemente, Cristina. ¿Cómo veis vuestra marca, Lete? Bueno, pues como ha dicho Mauro, nuestro objetivo es tener tienda propia. Sí que dándole mucha importancia a la experiencia dentro de la tienda, que creo que encima es algo que va a evolucionar mucho, que las tiendas yo no creo que vayan a desaparecer, pero sí que creo que van a evolucionar y se van a reinventar, por lo cual queremos pisar fuerte también ahí y seguir, digamos, todo ese camino que queda tan grande. Y pues, no sé. ¿Cuántos años tenéis? 21. Sí, 21. Bueno, ¿qué os parece? Pues eso, que van a llegar muy lejos. Agotan todo lo que tienen, no tienen ya ni camisas. No tenemos ya nada. Les he comprado un par de camisas y no les puedo comprar más. Enseguida charlaremos con vosotros. Gracias. Eskerrik asko. Hogeita bat urtekin eta formados, por cierto, que creo que os ha dicho a vosotros, Asun, que os vayáis fuera. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Que igual en algún momento aquí nos tiramos en la piscina y se abre una escuela de alta formación. Vamos a pedir la presencia de Sara López. Un aplauso para ella, por favor. Aquí tenemos. Ha mezclado todos los micros ya, ellas. Venga, Perdón. por aquí. Mira que lo habíamos dejado organizado. Hola, buenas a todos. Sara, bueno, te voy a presentar rápidamente. Sí. Sara es parte del equipo de NiceFit, una aplicación que ha logrado posicionarse en Guipúzcoa en los 2 últimos años. En su lanzamiento o prelanzamiento consiguieron muchísimos premios. Habéis colaborado con Fomento de San Sebastián, con la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, habéis trabajado con marcas de aquí. Cuando quieras. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Decir a todos mis compañeros ponentes que voy a hacer referencia a algo que habéis dicho todos y cada uno, porque estoy muy de acuerdo y me baso en los datos que nosotros recogemos en NiceFit. En cuanto a lo de pivotar, pues ya hablamos de eso otro día. Pero bueno, nada, yo soy Sara López, soy cofundadora de NiceFit. Y vengo a explicaros un poco pues, qué hacemos en NiceFit y bueno, he incluido un poco la pregunta de cuál es nuestro público objetivo y cómo responden las generaciones más jóvenes a tecnología y a productos mucho más relacionados pues, con eso, con el digital y con la tecnología en el mundo de la moda. Y bueno, pues espero no extenderme mucho. Bueno, antes que nada, eso es, quiero llevaros un poco atrás, ¿no? Y llevaros a París, al año pues, 1789. Y es que en el año 1789 tuvo lugar una invención muy importante que supuso una gran revolución, y es esto, es el metro, ¿no? Con ello se crearon los sistemas de medición y gracias a él se pudo empezar a fabricar en masa y tenemos la industria de la moda tal y como la conocemos ahora. Pero bueno, nos gusta pensar que todo avanza y así es. Estamos en medio de otra nueva revolución y es la revolución del trillón, ¿no? O del millón de millones de dólares. Y esto es la cifra de venta online que va a tener lugar en el año 2020 solo en los Estados Unidos. Pero tan grande como esta cifra es un gran problema que viene con ella, ¿no? Y es que el 30% de las prendas que se venden online se devuelven. Y 2 de cada 3, o sea, el 20% de estas, son por razones de talla. ¿Esto qué supone? Pues supone una ineficiencia en el mercado de 200.000 millones de dólares. Y no solo en en ventas perdidas, sino en otros costes ocultos, pues como pueden ser envíos que no han llegado a su destino, o sea, que como han sido devueltos no consideramos efectivos, emisiones de CO2, las cuales son enormes, y costes de restocaje, que suponen, hemos calculado que alrededor de unos $20 por prenda.
Y bueno, y esta pregunta que todos nos hacemos siempre, ¿no? Que ¿cuál es mi talla cuando compro por internet? Especialmente cuando no conozco exactamente la marca, cuando son marcas nuevas o cuando es la primera vez que compro, ¿no? Y bueno, y ahí pues nace NiceFit. Nosotros hemos pivotado varias veces ya, tenemos 1 año y medio de vida y bueno, pues hemos partido nuestro producto, en este caso, en 3 partes. La primera parte es esta, y se trata de un formulario web que insertamos en las páginas web de nuestros clientes y que ayuda al cliente de nuestro cliente pues a encontrar su talla justo en el momento de compra en el que necesita más ayuda, ¿no? Y es donde hay una real barrera para los e-commerce y para esas tasas de conversión tan famosas por las que todos luchamos. Esto se hace de una forma súper fácil. Nosotros solo tenemos que introducir nuestro género, edad, altura y peso. También podemos seleccionar cómo nos gusta llevar la ropa, pues si nos gusta más ajustada o más holgada, eso por supuesto influye según el gusto de la persona. Y nosotros directamente te vamos a hacer una recomendación de talla para ayudarte a comprar y que directamente puedas incluirla en el carrito. Pero como Asun ha dicho antes, medio centímetro importa y bueno, perdón, aún así hemos conseguido unos resultados bastante buenos, mucho mejor, por supuesto, que con las guías de tallas tradicionales que podemos encontrar en las páginas web. Hemos visto aumentos de conversión pues, de un 9%, por supuesto la reducción de las devoluciones, el incremento del valor medio de los pedidos. ¿Esto qué es? Pues que como yo confío más y sé qué talla tengo en los diferentes pedidos, aunque sean distintas dependiendo del tipo de prenda, pues me animo a comprar más, ¿no? Tengo más confianza en la marca y me arriesgo. Y, por supuesto, ha aumentado el ROI de nuestros clientes, es decir, nuestros clientes que hacen inversiones en marketing y que esperan un resultado concreto, pues este resultado se ve triplicado gracias a ese aumento de la conversión. Pero bueno, no nos hemos querido quedar solo aquí, queremos ir más allá y aunque esto sí es mejor que estas guías de tallas que os comento, hemos desarrollado una tecnología para poder llegar a medir los cuerpos de las personas simplemente a través de 2 fotos. Esto lo realizamos, como veis en el vídeo, a la vez como antes tenemos que introducir nuestro género, edad, altura y peso. Por supuesto, subimos el volumen del móvil porque lleva instrucciones guiadas y dejamos el teléfono móvil en el suelo o en una superficie donde pueda caber nuestro cuerpo entero. Y ahí nos tomamos 2 fotos, una frontal y otra lateral. Y solo con esto vamos a poder conseguir obtener unas medidas bastante precisas del cuerpo humano. Y poder filtrar dentro de la propia aplicación la cantidad de productos que están dentro de ella, tanto por talla como por preferencias de fit, holgura, etc. Bueno, también si estás con alguien es mucho más cómodo que te las tome otra persona, pues también existe esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál es la tercera pata de NiceFit, ¿no? Pues toda esa información. Nosotros, aparte de mejorar la experiencia de compra, recogemos muchísimos datos. Y eso nos permite pues, hacer análisis de distintos tipos. Primero, de comportamiento. ¿Quién es? ¿Cuál es mi tráfico? ¿Cómo se mueven por la web? ¿Qué tasas de conversión tienen? ¿Cuáles son los productos que más se solicitan? Pues la tipología de cuerpo, ¿no? ¿Cómo es mi cliente real? ¿Qué tipología de cuerpo tiene? O sea, quiero saber la de mi cliente, no quiero saber la de mujeres de entre 35 y 45 que viven en San Sebastián, aunque también podemos saber eso. Pero queremos saber las de los clientes de Sergatic en este caso. Y luego pues esa interacción de cuerpos con prendas, ¿no? Que es lo que a Nice nos gusta, pues sentirnos como esa unión. Y es que, por ejemplo, es una información súper accionable para tiendas que dicen, jolín, yo estoy recibiendo muchísimos pedidos en este producto, pero todo el mundo recibe que no tengo talla porque siempre es más pequeño, yo necesitaría una talla más. Entonces la marca puede obtener esta información y en la próxima colección pues decir, bueno, de este concreto producto vamos a pedir más talla o vamos a cambiar los patrones para poder satisfacer pues, la demanda de los clientes que tenemos. Y bueno, ¿y quiénes son nuestros clientes? ¿No? Pues mayoritariamente, bueno, entre hombres y mujeres tenemos un poquito más de mujeres, aunque la verdad es que tenemos muchos hombres. Aquí no aparece, pero estamos hablando de un 55-45, algo así. Pensábamos que íbamos a tener muchas más mujeres, pero parece ser que los hombres, si encima les aciertas con la talla y no tienen que devolver, pues vamos, ya nos hemos coronado. Bueno, pues eso, las edades, pues lo esperado, ¿no? Yo la verdad es que tengo un poco de lío con lo de las generaciones millennial. Yo no sé, la verdad, creo que soy millennial yo, pero bueno. Yo del 93, creo que estoy ahí en el límite, ¿no? Es que nunca lo sé, pero bueno. Y bueno, sí que es cierto que aquí no sé si podéis apreciarlo bien, pero sí tenemos una gran tasa de sobrepeso en todas las edades. Así que bueno, ahí lo dejo.
Y bueno, ¿y qué hemos aprendido un poco no tanto de la tipología de cuerpo, sino del comportamiento? Pues bueno, ¿qué queremos, no? Pues queremos un efecto wow. ¿Qué es el efecto wow? Pues es algo que nos sorprenda, algo que nos llame la atención, que sea chulo, que sea fácil, que mole, vamos. La inmediatez, bueno, ya lo hemos comentado, varios de mis compañeros lo han comentado, la inmediatez lo queremos ya. O sea, nosotros todos los días podría decirse que mejoramos la carga de subida de productos para que la gente los encuentre cuanto antes. Hemos facilitado filtros por palabras, por colores, por tallas, en nuestro caso, que ese es el estrella. El tema del gratuito. Gratuito no me refiero a que no cueste nada, pero sí que hay una percepción de que todo esto de las devoluciones gratuitas, envíos gratuitos, o sea, nos hemos hecho una idea de que es un servicio que la marca ya tiene que darnos, o sea, que ya lo damos un poco por hecho, ¿no? De que debe caer en su tejado y vivimos con ello y parece que si nos cobran por algo, pues ya te echa un poco para atrás, sobre todo en temas servicios, no tanto en producto. Y la confianza, ¿no? Pues la confianza, en cómo percibe la confianza, pues este cliente, ¿no? Visuales muy cuidados, páginas web maquetadas a la perfección, el responsive tiene que funcionar a la perfección. Como algo no veamos claro, es que no te la juegas, porque si no han prestado atención en tener la web a punto, pues a saber. Pues plataformas de pago que todos conozcamos, PayPal o cualquiera de estas, ¿no? Que te da una confianza extra a la hora de no tener que pensarte de no voy a comprar, a ver si esto, luego a ver si me llega, no me llega, me gasto dinero o lo que sea. Y bueno, estos son algunos de nuestros clientes que pues ya están apostando pues eso, ¿no? Pues por esta oportunidad de reinventarse. Hay gente que lo ve como un rollo, pero hay gente que cree que es algo, que es una oportunidad para crecer. O sea, de hecho, clientes nuestros como Tipiten, Sepia, Blue Banana, Ciclo, tienen clientes súper jóvenes, tienen un perfil de cliente muy joven y ellas mismas son empresas bastante jóvenes y no han dudado en añadir, ¿no?, estos servicios que mejoran la experiencia de compra de sus propios clientes. Y es que esto no se queda ahí, ¿no? Nosotros hemos empezado por este formulario, por esta app, pero nuestra tecnología, como dice mi compañero Borja, es como un chicle, se puede adaptar desarrollando a muchísimas otras opciones. Y en este caso, como hemos comentado, pues tasas de conversión, por supuesto, mejores, pero personalización, patrones. Alicia, luego quiero hablar contigo, ¿eh? Pues eso, nosotros podemos llegar a tener en nuestro perfil, bueno, en la aplicación, que invito a que todos os la bajéis, ya está disponible y es completamente gratuita y va súper rápida, si no me lo decís. Y bueno, poder llegar a tener pues pues yo es que quiero la camiseta para Sara, o sea, me da igual que sea de Levi's, de Adidas, del Corte Inglés, de Sergatic, de Lete, también vamos a hablar. Y bueno, más cosas, experiencias en tienda. Hemos hablado con marcas. Bueno, sí que es cierto que sobre todo las marcas más grandes que tienen algo más de presupuesto para invertir en este tipo de desarrollos, hablan de cambiar los viajes al probador. En lugar de llevarme el mismo modelo en 4 o 5 tallas y ver cuál me queda, sobre todo si es pues, pantalones que tienen además pues, largura o etcétera, pues no, es que quiero saber cuál me queda bien y es que igual me lo llevo en 3 colores y así acabo mucho antes. Mejoras en la fabricación, pues eso, saber realmente cuál es nuestro cliente, saber para marcas que, por ejemplo, venden en distintos países, pues saber en cada país cómo es la tipología de cuerpo de su cliente y así poder adaptar pues, la fabricación e intentar reducir no solo costes, sino restos, ¿no? Y poder mejorar ahí. Campañas de marketing, pues es que yo tengo este stock esta parte de ropa de la colección que se me ha quedado olvidada de marcas, suelen ser marcas o muy grandes, tallas muy grandes o muy pequeñas, pues yo puedo quizá enviar una notificación push a través de la aplicación diciendo, oye, mira, yo que sé que tú tienes este cuerpo, tengo esta oferta de esta prenda que justo te va a ir genial a ti porque cumple tus preferencias, es de tu talla y te la ofrezco con este descuento. Y bueno, y todo esto pues creemos y estamos comprobando que fideliza a los clientes y que la satisfacción pues es mucho más grande. Y bueno, se me ha olvidado decir que es algo muy importante para nosotros, y ya acabo, que la aplicación y toda nuestra tecnología es completamente anónima. Nosotros no pedimos ningún tipo de registro ni ningún dato que
que nos permita identificar a la persona. Nosotros con saber cómo es tu cuerpo, pues ya es suficiente, y para poder ofrecerte todo lo que damos, pues no necesitamos saber quién eres. Y creo que hay un problema bastante grande con la protección de datos últimamente, que a todos nos importa, o que todos estamos ya un poco hartos de tener que ceder y saber qué hacen con nuestros datos. Pues creo que es algo que para nosotros es importante, y para nuestros clientes pues la verdad es que también. Y bueno, nada, simplemente que sí que es cierto que hay un movimiento en el mercado, y 4 de nuestros competidores han sido adquiridos por 4 de las mayores empresas del mundo. Nike, Myntra y Rakuten son como los Amazon de la India y de Japón, y el propio Amazon compró Body Labs el año pasado. Y bueno, pues ya acabó todo esto. ¿Por qué? Pues porque creemos que 200 años de servicio del metro ya son suficientes, y que hay que dejar paso a las nuevas tecnologías para mejorar la industria, ¿no? Y para hacerla más sostenible y más cercana a todos. Gracias. Gracias, Sara. Vais a tener 30 segundos para responderme, pero gracias, Sara, porque sé que estáis en una semana de muchísimo, muchísimo trabajo, que has hecho un esfuerzo por venir aquí, y gracias personalmente por haber respondido, porque estáis Es un hasta placer, arriba. es un placer. Hace año y medio os pusisteis en contacto con Fomento, con el clúster concretamente, y nos preguntabais clientes para venderles de alguna manera pues vuestra app. En 30 segundos, lo más complicado, porque os dimos un montón de marcas posibles, entre ellas Sergatic, Minimil, me acuerdo en su día, hablabais del Corte Inglés. ¿Cuál fue lo más difícil de llegar a esas Bueno, marcas? yo creo que lo que fue más difícil y lo que sigue siendo más difícil es que los clientes de moda, bueno, en general cualquier tipo de cliente, no está acostumbrado a comprar algo que no entiende o que no ha comprado antes. Entonces, explicar todo el valor que esto puede transmitir es muy difícil, ¿no? Y gracias por ejemplo, a Sergatic y personalmente, y de parte del equipo, ellos confiaron en nosotros desde el principio. Y gracias a ellos hemos mejorado muchísimo la tecnología, hemos pivotado, hemos hemos cambiado mucho desde que empezamos. La verdad es que estamos yendo muy rápido. Así que esperamos poder que el año que viene sean muchas más. Pues hablas de Sergatic, Yanire al escenario, Cristina, por favor, y ¿quién me faltaba? Y Amaya. Amaya, por favor, un aplauso para ellas. Y antes, vamos a tener 15 minutos, que se nos va de tiempo, porque claro, aquí nos ponemos... ¿Os podéis poner aquí? No hace falta que os pongáis todas. Aquí una, por favor. 15 minutos, que la diputada ha abierto la veda y... Bueno, hay una persona que lleva trabajando con el departamento de Imanol Lasa, pues unos meses. Ella es Isabel Zapardiez en el proyecto Etorkizuna Eraikiz, y obviamente tenía que tener su presencia en Etorkizuna Modan. ¿Ya sabéis cuál es el mejor marketing de Isabel Zapardiez? Una de ellas la cercanía, el trabajo, el esfuerzo constante. Lleva más de 15 años, triunfa en Barcelona, triunfa en San Sebastián, y vamos a ver, en 3 minutitos, lo que es la presencia de Isabel Zapardiez representando a Guipúzcoa cada mes de abril-mayo en Barcelona, en un pequeño resumen de su último desfile Touché en la Bridal de Barcelona, y luego lo que ella opina brevemente, nos ha dicho brevemente porque se podría extender media hora, de lo que es el presente y el futuro del sector de la industria de la moda. Vamos a ver el vídeo.
Yo creo que la natural que han tenido todas las empresas que se crearon hace 15 años o que se crearon hace 30. Ha habido una evolución y nos hemos tenido que adaptar. Es el mismo perfil, lo que pasa que tienen otras herramientas. Se busca la personalización, el vivir a la experiencia en primera persona, un montón de cosas que quizá antes o hace unos años no se le daba tanta importancia. Las normales y habituales, las redes sociales, las apps y cada vez espero que más herramientas que facilitarán precisamente eso, el personalizar, el tener una mayor conciencia sobre el producto que estás utilizando, quién y dónde se fabrica, los valores éticos que están detrás de esas empresas, los valores medioambientales, un montón de cosas. El gran reto es mantenerse, hacer muy consciente a la clienta, al público final, de todo ese tipo de cosas que quizás en la moda se han perdido un poco. Creo que es muy importante cuando adquieres un producto el saber en qué se basa, en qué fundamento está basada esa empresa. Cuando realmente buscas la personalización, conocer a las personas que están detrás, conocer que hay una ética social, hay una ética moral, hay una justicia laboral y hay un cuidado de criterios medioambientales en esas empresas para que realmente ese producto te aporte un poco más y que realmente sea una experiencia diferente. Isabel Zabardez, que es una profesional, le dije, termina así. ¿Queremos saber más? ¿O nos quedamos? Empezamos por Yanire, brevemente, para que sea un poquito dinámico. Si queréis preguntar, levantáis la mano. Tenemos 10 minutos. ¿Queremos saber más, Yanire, de lo que hay detrás de cada marca o simplemente comprar y ya? Yo creo que sí. Yo creo que queremos saber más y creo que esa bueno, de una forma más directa o a veces, sobre todo ahora con toda la inmediatez de Internet, es importante y eso le aporta el valor añadido que buscamos. Sobre todo es la nueva generación yo creo que sí que quiere saber más y busca más. Cristina, tú eres nueva generación, no tienes que hablar de ella porque lo eres tú. ¿Quieres saber más? Yo creo que sí que buscamos humanizar más las marcas y sí que poner un poco más cara y no nombre de marca a las prendas que nos ponemos. Amaya, ¿somos marquistas o cada vez menos? Somos muy marquistas, cada vez más. Yo creo que además la gente tiene mucho donde elegir y por eso sabe lo que quiere y elige mucho más. Entonces yo creo que cada vez más, pero con conciencia social, que es lo que dicen ellas. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas, Sara? Yo opino lo mismo y sobre todo porque creo que nosotros la ropa que nos ponemos nos identifica, ¿no? Y creo que es una oportunidad pues para transmitir a la gente con la que nos relacionamos pues quiénes somos o qué queremos que se sepa de nosotros. Entonces yo creo que sentirte identificado con una marca pues transmite precisamente eso. Si tuviésemos que hacer un DAFO del sector de la moda, de la industria de la moda, ¿cómo la veis a 10 años vista? Prácticamente vivimos el día a día, lo sé, es complicado. En un año se pueden abrir y cerrar 1000 marcas y 1000 comercios. Es una industria deficitaria, es una realidad lo que tenemos y con la que tenemos que luchar. Pero en 10 años, ¿qué va a ser de vosotros, de vosotras, de nosotros? Pues espero que sigamos trabajando. En 10 años, no sé, yo creo que la evolución, aunque pueden cambiar muchas cosas, creo que va a ser más sutil. O sea, a grandes rasgos yo creo que no va a haber un cambio muy fundamental, pero yo creo que sí que las tiendas van a ir evolucionando, van a ir aproximándose mejor a ese cliente final, pues encontrando, pues, por ejemplo, como comentabas, ¿no? Pues, nuevos caminos de llegar a esa compra de otra forma. Y la tienda física va a seguir ahí, pero reinventándose. Los espacios multimarca han cambiado, se venden espacios con experiencias en los que no se venden solo ropa, hay una experiencia de un bar, una librería, todo son espacios nuevos que confluyen y que le aportan al cliente algo más. Y eso yo creo que en ese camino vamos a seguir. ¿Le aconsejarías a Cristina que apostase por las tiendas multimarca, los comercios multimarca, con el corazón en la mano y los números encima de la mesa? Pues sí y no. Sí, no. El comercio multimarca realmente es un comercio que está realmente sufriendo muchísimo. Entonces, yo no buscaría el comercio multimarca como el de hasta ahora. Intentaría buscar nuevos espacios en los que no entiendan solo la venta de ropa,
porque ellos mismos van a estar en problemas, si no. Entonces, por si acaso. Torrubia, os ha cambiado muchísimo la vida en los 2 últimos años, los últimos 10 más todavía, pero ¿cuál es el futuro de vuestra marca? ¿Habéis vuelto con fuerza, con energías renovadas? Bueno, de momento se nos plantean un par de proyectos de los cuales prefiero no hablar, que siempre estas cosas se gafan. Nuestro proyecto principal es la marca, afianzar más aún la marca, sobre todo en mercados internacionales, porque lo que hablábamos del mercado digamos, del comercio de a pie está cambiando. Nosotros, como bien he dicho antes, no teníamos inicialmente idea de tener un comercio. Esta será nuestra única tienda, porque es la base y es donde tenemos el taller, pero hay que abrirse a otros mercados. La crisis aún se nota y eso se nota a pie de calle. Entonces, centrarnos en las nuevas tecnologías para abrirnos y expandirnos a mercados internacionales, mercados asiáticos, sobre todo eso, un poquito a otros horizontes. Mercados asiáticos. El sábado en una reunión en Madrid nos comentaban Sofía Igualá, que es una marca de vizcaína, que en Asia es donde está ahora mismo el dinero para las marcas vascas y bueno, para todas las marcas, y yo creo que es el dinero en general, yo creo. El dinero está allí. Bueno, es lo que tiene. Al final esto es un negocio. Y por último, Sara, vosotros dentro de 10 años, no sé, pues lo ideal sería que os comprase una supermarca, ¿no? y a facturar. Bueno, hay opiniones de todo dentro de casa, o sea que no sabría decirte. Venga, pues cuéntame esas opiniones porque me interesa rápidamente. No, bueno, las típicas opciones, ¿no? O que te compre uno grande, que todo el mundo dice, guau, pues que venga, yo qué sé, Zara y os compre, ¿no? O otras que te dicen, no, pues esto además vais a facturar, buscar inversores que metan dinero, daros prisa, tenéis que internacionalizar y bueno, pues vamos viendo. Así que de momento no sé, o sea, a día de hoy lo que hacemos es, o lo que nos gusta decir es que a día de hoy le decimos al usuario qué producto es suyo, ¿no? O sea, cuál es el producto de la marca que le pertenece y en el futuro nos gustaría decirle a la marca pues cuál es su usuario, ¿no? Y que sea la marca quien se tenga que adaptar a él y no al revés. ¿Preguntas? Uy, han hablado mucho, lo sé, han dado mucha información y hemos preguntado mucho. Dime, te van a acercar el micrófono, me gusta. Sí, porque si no, no se te oye. Que me gustaría que os acordaseis que las mujeres, después de los 60 años, nos seguimos vistiendo, nos gusta vernos guapas y hasta sexys, ¿vale? ¿Habéis tomado nota? Bueno, en Sergatic lo tenéis muy, muy claro. Bonita aportación. ¿Alguna cosita más? Ba, eskerrik asko guztiei. Aldun dira urreratzeagatik, txalo bero bat mesedez denentzat. Como estamos en la era de las redes sociales, ahora es el momento de la foto. Asun, acércate, por favor. Os levantáis 5 grandes mujeres. Y bueno, podéis sacar fotos, @etorkizunaraikiz, #etorkizunamodan. Han sido ellas las que han puesto voz a esta tarde en la Diputación Foral de Guipúzcoa hablando del sector de la moda, gracias a las más de 80 personas que habéis abarrotado el espacio, cumpliendo y superando todas nuestras expectativas. Eskerrik asko por lo que os lo habéis currado, os lo habéis trabajado, a todas las personas que habéis dinamizado el evento. Le vamos a pedir que ponga un poquito de música porque estamos en un evento de moda, así un poquito de jazz mientras tanto. Mirad ahí todas.